La cultura muisca o chibcha. Esta cultura pobló principalmente en los territorios que hoy comprenden los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en la actual Colombia. Esta cultura fue la más importante en Colombia por su cultura y población. Las numerosas tribus de esta familia tenían en común su idioma y algunos otros oficios, como la agricultura, la cerámica y el tejido de las mantas. Los chibchas, también llamados muiscas, se desarrollaron desde Nicaragua y Costa Rica hasta Ecuador, pero se difundieron especialmente en Colombia. El término muisca reúne a todos los grupos de indígenas que ocuparon las tierras altas de la cordillera oriental, entre el páramo de Sumapaz y el nevado de Concuy. En el altiplano cundiboyacense se encuentran las numerosas lagunas como las de Guatavita y Tota, que fueron sagradas dentro de la religión chibcha. La sociedad muisca estaba conformada por los siguientes grupos. Los caciques. Entre sus funciones se encontraban la organización de los trabajos comunales y de los mercados, así como la dirección de ejércitos en guerras. Los jeques o sacerdotes. Ellos se encargaban de los actos religiosos, pero también tenían sus funciones de médicos, ya que conocían muchas plantas medicinales. Los quechas o guerreros. Junto con los jeques, formaban parte del sector dirigente muisca. El pueblo, compuesto principalmente por agricultores, artesanos, comerciantes y mineros que pagaban los impuestos o tributos con trabajo. Los esclavos. Ellos eran prisioneros de guerra, traidores o endeudados, que servían como víctimas en algunos sacrificios religiosos. El mercado era un sitio obligado de la economía de las comunidades que practicaban la compraventa y más comúnmente el trueque. Allí se cambiaban productos de primera necesidad como maíz, sal, miel, frutas, granos y mantas, por artículos de lujo como plumas de aves, cobre, algodón, coca y caracoles marinos importados desde el territorio tairona. Los mercados principales de los muiscas intercambiaban sus productos eran el mercado de Collaima, territorio de los puencos que habitaban ambas orillas del río Magdalena, hasta donde los muiscas llevaban mantas pintadas, joyas de oro, sal y esmeraldas que cambiaban por oro en polvo, guacamayas, loros a los que enseñaban a hablar o algunos productos alimenticios propios de las tierras cálidas. El mercado que se hacía en terrenos del cacique de Sorocotá, en los que hoy en día es el municipio del Puente Nacional. Y el mercado de Turmequé, en donde además de los artículos ya mencionados, se veía gran cantidad de esmeraldas de las minas de Somdocó. Para los intercambios comerciales, los muiscas usaban por lo general unos tejuelos redondos de oro, plata y cobre, fundidos de molde sin ninguna clase de sello o señal, y valoraban por su tamaño, aunque esmeraldas, sal y coca y mantas de algodón también fueron usadas como equivalentes monetarios o para facilitar el trueque. Los chibchas, también llamados muiscas, explicaban su origen por medio de una leyenda, según la cual Chiminigagua, ser superior, envió a la tierra unas aves negras que lanzaban rayos de luz por sus picos. De la laguna de Iguaque salió una mujer llamada Bachue, con un niño de 3 años, que, al llegar a hombre, se casó con ella. De esta pareja nacieron los primeros hombres. Pasados años, volvieron a la laguna y se convirtieron en serpientes. Además de Chiminizazo, adoraban a Bochica, mensajero de Chiminigagua, a Chía, al arco iris, etc. Bochica apareció en los días en que la luna no alumbraba, predicó la virtud y condenó el vicio. Una mujer, Chía, inundó la llanura de Bogotá con una crecida del río. Los habitantes se retiraron a los montes y convocaron a Bochica para que alejase el peligro. Bochica retiró las aguas y transformó a Chía en luna, condenándola a salir solo por las noches. El pedestal donde apareció Bochica, cuando los chibchas le pidieron que cesase la inundación, fue el arco iris. Tenían seminarios donde se formaban los futuros sacerdotes. Los sacrificios humanos no eran frecuentes, y los más preciados eran los niños de la región donde nació Bochica.
Eran sacrificados a los 15 años de edad, a flechazos, arrancándoles luego el corazón. Carecían de templos, pues hacían las ofrendas en lagunas o cascadas. Leyenda del Dorado. Todo comenzó en la época de la conquista, a la llegada de los españoles a territorio colombiano. A cabo de un tiempo se enteraron la famosa leyenda del Dorado, que se refería a una laguna repleta de oro. Cuenta la leyenda que en la aldea de Guatavita, donde se encontraba la laguna del mismo nombre, se celebraba una festividad para la elección del nuevo cacique de la comarca. Este era acompañado con 4 hombres, que junto a él caminaban sobre los caminos del pueblo, mientras sus habitantes celebraban con gozo esta festividad. El cacique, junto a sus acompañantes, subía en una barca que lo llevaba hasta el centro de la laguna. El cacique era cubierto con una sustancia pegajosa para luego espolvorearle una fina capa de oro. Ya habiendo hecho esto, el rey se arrojaba al agua, mientras que sus acompañantes arrojaban objetos hechos de oro al fondo del lago. Esto representaría un nuevo comienzo con nuevos augurios. Arquitectura chibcha. Primeramente los chibchas construían sus casas utilizando como material principal la caña y el barro. Las casas comunes eran en 2 formas. La primera se construía en forma cónica y la segunda en forma rectangular. La primera en forma cónica. Sus paredes eran en círculo hechas de palos que se utilizaban como pilares. El techo era en forma de cono y se cubría con paja. La forma rectangular, sus paredes eran paralelas con el techo en forma rectangular. Sus puertas y ventanas eran pequeñas. Además, en el interior de las casas, el moblaje era sencillo. Consistía principalmente en camas hechas también de caña. Y pues los asientos eran escasos, debido a que los indígenas solían descansar en cunclillas. Además, aparte de las casas comunes, existían otras 2 clases de construcciones. Una para los señores principales y otra para los jefes de las confederaciones chibchas. Arte chibcha. Los chibchas se caracterizaban por sus piezas elaboradas de oro. Trabajaron el oro por el sistema de martillado de láminas delgadas, con aplicaciones de motivos hechos con alambre. También utilizaron el sistema de moldes como el de cera perdida. Generalmente sus figuras representaban deidades o gobernantes. También se caracterizaban por su cerámica, con la cual elaboraban vasijas para sus ofrendas y sacrificios. Generalmente, estas iban adornadas con incrustaciones de piedras preciosas y eran pintadas de color rojo y blanco de diferentes tonalidades. Por otro lado, también tenían de textilería, por la cual elaboraban sus vestimentas que se caracterizaban por sus diversos colores. Conclusión. Podemos decir que la cultura chibcha es una de las culturas más desarrolladas en orfebrería, textilería y artes en general. Su legado ha sido tan duradero que permanece hasta nuestra época como representante inequívoco de las culturas más desarrolladas de América, pero también una de las más misteriosas.